El horizonte todavía guardaba esa oscuridad espesa de antes del amanecer, esa hora muerta en la que el Golfo Pérsico, visto desde lejos, parece seguir dormido. Los petroleros continuaban su tránsito habitual. Los buques de escolta mantenían la formación. Las luces de navegación dibujaban líneas delgadas sobre el agua negra. Las pantallas de radar brillaban con ese ritmo pausado de siempre. El portaaviones avanzaba como una ciudad flotante de acero y poder, rodeado de destructores, sensores, aviones y protocolos de combate. Y entonces todo cambió, no por el pánico, sino por los datos. Un pico térmico, después otro, luego un conjunto entero, y a continuación una oleada de firmas de lanzamiento apareciendo con tal rapidez que el sistema de alerta temprana pareció tropezar por un instante bajo el peso de lo que estaba recibiendo. Porque un misil es una señal, varios misiles son una forma de presión, una salva coordinada es una escalada. Pero 150 misiles hipersónicos lanzados contra un grupo de ataque de portaaviones estadounidense en el estrecho de Hormuz ya no es una señal de advertencia. Es un intento de forzar el curso de la historia en tiempo real. Un intento de comprimir la distancia entre la amenaza y el impacto de una manera tan brutal que al bando defensor ya no le queda espacio para el pensamiento militar convencional. Es un evento de saturación total y está ocurriendo en una de las rutas marítimas más peligrosas del planeta. Al norte, la costa iraní, armada, vigilante, lista. Al sur, corredores de navegación estrechos por los que pasa, bajo una tensión estratégica constante, una porción enorme de la energía que mueve al mundo. En medio, cascos de acero, tráfico comercial, la geometría de la defensa antimisiles, sistemas de vigilancia y un portaaviones norteamericano, suficientemente grande para dominar el horizonte y aún así vulnerable ante la verdad más antigua de la guerra. Todo lo que puede detectarse, puede atacarse. La imagen táctica comenzó a multiplicarse. Contactos a velocidades extremas, vectores contradictorios, cambios de altitud, objetos que se separaban y volvían a converger en las pantallas, de forma que cualquier titubeo se pagaba caro, y también cualquier certeza prematura. En los puestos de combate del grupo de ataque, el ambiente no se volvió caótico, se volvió helado. Se cantaban rumbos en voz alta, se marcaban blancos, las distancias se derretían segundo a segundo. Los oficiales de defensa antimisiles se inclinaban hacia adelante. El mando dejó de preguntarse si aquello era una demostración de fuerza y empezó a calcular cuántas oportunidades de interceptación existían antes de que la teoría se convirtiera en impacto. 150 misiles hipersónicos, todos acercándose. A esa escala, la intención ya no admite interpretación. Esto no es un juego al borde de la guerra, es presión sin control. Es un intento deliberado de saturar una defensa naval de múltiples capas con velocidad, con compresión y con demasiadas decisiones llegando al mismo tiempo. Y durante unos minutos brutales, sobre ese estrecho oscuro, la escena se ve exactamente tan peligrosa como Irán quería que se viera. El estrecho de Hormuz no es solo una vía de agua, es estrategia comprimida. Es geografía convertida en amenaza. En mar abierto, las flotas pueden cambiar distancia por tiempo de reacción, pueden reorganizarse, abrir intervalos, crear espacio para maniobrar y dejar que la geometría defensiva respire. Hormuz casi no ofrece ninguna de esas generosidades. Ahí la distancia desaparece rápido y las amenazas llegan pronto. Cada buque comparte el agua con petroleros, escoltas, plataformas de reconocimiento y consecuencias que van mucho más allá del propio combate. Por eso el lugar pesa tanto como los misiles. Irán llevaba años construyendo su lógica militar alrededor de ese entorno específico. No puede enfrentar a Estados Unidos portaaviones contra portaaviones, ni flota contra flota. Por eso apostó por la presión asimétrica. Sistemas de lanzamiento costeros, drones, misiles antibuque, tácticas de enjambre, una amenaza costera de múltiples capas y ahora un concepto de saturación hipersónica. Todo construido alrededor de una convicción despiadada. Si llega suficiente armamento con la suficiente rapidez, hasta el mejor escudo puede fallar al menos una vez, y una sola vez puede bastar, porque un portaaviones estadounidense no necesita hundirse para sacudir al mundo. Le basta con recibir un impacto. Un solo golpe en la cubierta de vuelo
Un incendio cerca de los aviones, una brecha en los sistemas expuestos, una sola imagen de humo elevándose sobre un portaaviones en el estrecho de Hormuz antes de que abran los mercados, antes de que cualquier gobierno logre controlar siquiera los primeros titulares. Ahí está la fuerza del golpe, incluso antes de que un solo misil se haya acercado lo suficiente. El grupo de ataque no está indefenso. Ningún portaaviones estadounidense cruza Hormuz solo. A su alrededor opera toda una maquinaria del poder naval norteamericano. Destructores que adelantan sus líneas de defensa antimisiles. Un crucero que administra la imagen táctica general. Guerra electrónica que ya está moldeando el espacio operativo. Aviones en alerta. Radares enlazados, celdas de lanzamiento vertical listas, tripulaciones en varias cubiertas mirando al mismo tiempo el mismo problema. Esto no es un conjunto de barcos sueltos, es una red de combate. En los rangos más lejanos, las cifras siguen siendo abstractas. 150 lanzamientos, varias direcciones de aproximación, velocidad extremadamente alta, probablemente maniobras en el tramo final, tal vez perfiles mixtos, tal vez señuelos dentro de la propia oleada, tal vez un intento de fragmentar la respuesta defensiva antes de que llegue el golpe verdadero. Nadie pierde tiempo en emociones. Las emociones son lentas. Lo que importa ahora es la secuencia. Detección, clasificación, priorización, asignación de interceptores, ataque electrónico, disciplina de radar, control de fuego, equipos de emergencia listos. Un misil moderno no necesita hundir un portaaviones para cambiar el rumbo de una crisis. Le basta con crear la imagen de fuego y vulnerabilidad en el lugar cuyo propósito es proyectar seguridad. Por eso el peligro estratégico comienza mucho antes del descenso final. La estructura del ataque empieza a revelarse. La oleada entrante se divide en capas. Un grupo se mantiene más alto y por más tiempo, conservando velocidad y exigiendo atención desde lejos. Otro vuela más bajo, más rápido, con un perfil más reducido, diseñado para aplastar la ventana de reacción defensiva. Algunas trayectorias parecen serpentear, otras mantienen líneas limpias. Varios grupos se abren por sectores como si buscaran obligar al grupo de ataque a repartir su atención y sus misiles en un cielo más amplio del que cualquier comandante querría vigilar en el mismo minuto. Desde fuera parece caos. Desde dentro de la red defensiva se ve como una arquitectura construida a propósito. Los operadores de defensa aérea lo entienden de inmediato. No es solo volumen, es estructura. Un enjambre diseñado no únicamente para golpear barcos, sino para desbordar la capacidad misma de entender lo que está pasando. Las primeras líneas defensivas estadounidenses se activan en las distancias máximas. Los radares afinan los datos, las bibliotecas de amenazas comparan firmas. La guerra electrónica empieza a interferir el entorno de los buscadores de los misiles. Los interceptores reciben blancos asignados no solo por distancia, sino por prioridad, alcance, comportamiento previsto y la matemática dura de administrar munición. Porque con esa cantidad de blancos, cada disparo defensivo pasa a ser parte de una ecuación más amplia de supervivencia. Disparar demasiado pronto y el arsenal empieza a agotarse antes de que lleguen las amenazas más peligrosas. Disparar demasiado tarde y la geometría se vuelve letal. Ahí radica la verdadera fuerza de un ataque hipersónico. No solo la velocidad, sino la compresión. Compresión del tiempo, compresión de la confianza, compresión de cada proceso humano y de máquina que en condiciones normales mantiene a una defensa disciplinada un paso adelante de la catástrofe. Los primeros interceptores suben al cielo. Nada solemne, nada de cámara lenta cinematográfica. Solo destellos furiosos desde las cubiertas norteamericanas cuando las celdas de lanzamiento se abren y los misiles defensivos rasgan la oscuridad, disparados hacia puntos de intercepción calculados, a velocidades frente a las que cualquier movimiento ordinario parece insignificante. Durante unos segundos, el combate existe solo en números. Contacto 19, contacto 31, contacto 46, confirmar, lanzar, redirigir, reasignar. Pérdida de contacto, reenganche, división de blanco, nueva evaluación. Un ataque hipersónico castiga cualquier suposición. Castiga la duda, pero también castiga la confianza prematura.
Llega demasiado rápido para la calma y está construido de forma demasiado compleja para la intuición fácil. En algún punto de esa tormenta de cálculos, las tripulaciones empiezan a ver el verdadero problema. Los 150 blancos no llegan como un muro uniforme. Llegan como una secuencia diseñada para romper secuencias. Unos parecen pensados para provocar disparos a larga distancia. Otros probablemente buscan complicar el comportamiento de los radares. Un tercer grupo, al parecer, fue programado en el tiempo para llegar detrás de la primera oleada y aprovechar los interceptores ya gastados, la atención ya dispersa y los sectores que ya están bajo presión. Los defensores no solo disparan contra misiles, están combatiendo un plan. Las primeras intercepciones exitosas empiezan a aparecer en la pantalla táctica. Un blanco destruido, luego otro, luego varias marcas simplemente desaparecen donde la geometría defensiva logra alcanzar la oleada entrante. Pero el cielo sigue sintiéndose saturado. Ahí está la violencia psicológica de un ataque de saturación. Se puede tener éxito y aún así sentir que se está perdiendo. Se pueden destruir amenazas y aún así ver que quedan demasiadas. Se puede hacer todo correctamente y aún así comprender que el éxito solo significa reducir la magnitud de la catástrofe, no evitarla del todo. La siguiente línea defensiva entra en acción. Más interceptores, más reclasificaciones, más decisiones tomadas a toda velocidad, mientras la oleada entrante sigue cambiando de forma. Unas amenazas descienden, otras se desplazan ligeramente para sembrar duda. Otra se mantiene recta, como invitando al disparo, antes de cambiar su comportamiento justo en el borde de la ventana de intercepción. La claridad lo es todo. La saturación solo funciona cuando la confusión avanza más rápido que la comprensión, cuando el defensor ve fragmentos en lugar del panorama completo, cuando el miedo se propaga más rápido que la coordinación. La defensa naval estadounidense se construyó sobre el principio contrario: fusionar la imagen, repartir la imagen, convertir la confianza de una plataforma en el arma de otra, el radar de un barco en el disparo de otro, dejar que el grupo combata como un solo organismo y no como cascos aislados esperando turno para ser golpeados. Los primeros restos de misiles empiezan a caer sobre las aguas del Golfo. Después más metal ardiendo, fragmentos, pedazos de lo que segundos antes era muerte volando. Pero la salva sigue acercándose, porque los defensores no están lidiando con 10 amenazas, ni con 20, ni con 50. Están lidiando con un número lo bastante grande como para que cada intercepción exitosa siga dejando demasiado peligro moviéndose por un cielo demasiado amplio. En las distancias medias, el grupo de ataque endurece su postura. Los buques de escolta se reacomodan. La guerra electrónica se intensifica. El crucero mantiene el cuadro general. Los destructores refuerzan su responsabilidad por sectores. El propio portaaviones inicia pequeños cambios de rumbo, no porque pueda escapar de misiles hipersónicos, sino porque incluso alteraciones mínimas de orientación pueden cambiar la geometría final. Unos pocos grados pueden marcar la diferencia. Un rumbo ligeramente distinto sobre el agua puede ser la diferencia entre una decisión letal y una frustrada. En esta etapa, el tiempo deja de sentirse normal. Las voces se mantienen firmes, las manos se mueven más rápido, el habla se vuelve más corta, nadie desperdicia palabras. El combate ha entrado en su tramo más peligroso. Ya no es el shock de la primera detección y todavía no es la furia de la última defensa, sino ese punto intermedio donde la lógica del enemigo es completamente visible y todavía queda suficiente de ella para funcionar. En esta fase, la ventaja estadounidense no está solo en la tecnología, está en el ritmo, en la velocidad con la que las tripulaciones y los sistemas conectados logran comprender el combate frente a la velocidad con la que el ataque sigue mutando. Y durante varios minutos tensos, esas dos velocidades se persiguen mutuamente. La siguiente línea de misiles defensivos sube al cielo. Esta vez el cálculo es más selectivo. No todos los contactos reciben la misma atención. No todos los objetos merecen la misma urgencia. Aquí es donde la doctrina deja de ser teoría y se convierte en supervivencia. Probables amenazas que van a penetrar, blancos finales de alta confianza,
presuntos señuelos, oleadas posteriores. Los defensores no pueden elegir de manera perfecta. Lo perfecto toma demasiado tiempo. Les basta con elegir lo suficientemente bien. Entonces aparece la primera grieta en el cálculo temporal iraní. Un misil pierde la cobertura del grupo que lo precedía. Otro se abre más de lo previsto. Un tercero maniobra con tanta fuerza que le da a la defensa un mejor pronóstico de su trayectoria. Después otro, y otro más. La oleada sigue siendo feroz, sigue siendo peligrosa, sigue siendo enorme en sus posibles consecuencias, pero ya no es una máquina perfecta. Empieza a convertirse simplemente en números. Y los números pueden priorizarse, los números pueden decidirse, los números pueden destruirse. Entonces el cielo se vuelve más bajo. Esta es la fase que más temen los planificadores, no porque el ataque sea nuevo, sino porque está más cerca. Parte de las salvas exteriores ha sido destruida, parte de las amenazas de distancia media ya fue eliminada, pero lo suficiente sobrevivió, conservó suficiente velocidad, mantuvo suficiente disciplina y llegó hasta la última línea. Ahora el combate se vuelve brutal. Los sistemas de defensa de corto alcance se activan. Los radares de seguimiento se afinan hasta una precisión casi despiadada. Las armas automatizadas apuntan a los sobrevivientes más peligrosos con esa fría certeza mecánica que ya no se siente como combate, sino como matemática bajo presión. Todo lo que era abstracto a larga distancia se vuelve dolorosamente físico. Ya no son firmas de lanzamiento ni proyecciones, son armas reales apuntando a barcos reales con tripulaciones reales que saben que, si un solo misil llega al lugar correcto, a nadie le va a importar cuántos se interceptaron antes. Las primeras destrucciones finales no son limpias. Un destello, una explosión, una corrección. Un misil entrante se desintegra tan cerca de la formación que fragmentos ardientes caen como lluvia sobre el agua. Otro muere más abajo y de forma más tosca. Un tercero sobrevive más tiempo, serpenteando lo suficiente para obligar a cada sensor de la red a seguir su trayectoria, hasta que un disparo defensivo tardío lo destroza al costado de la formación. El ataque todavía no ha terminado. Un puñado de sobrevivientes representa ahora la verdad más peligrosa de la guerra de misiles. Los restos de una oleada pueden pesar más que la oleada completa. Ya no son los 150 originales, sino los pocos que sobrevivieron a la defensa lejana, al desgaste intermedio, a la guerra electrónica y a múltiples intentos de derribarlos. Porque a esta altura, cada misil entrante que sigue vivo ya no es solo un misil. Es un incendio potencial. Es una brecha potencial. Es la imagen posible que podría dar la vuelta al mundo antes de que termine el amanecer. Un misil se lanza hacia el anillo defensivo exterior. Un destructor dispara primero. La primera solución falla por geometría. Llega la segunda. Alcanza al blanco alto y lo revienta en pedazos ardientes. Pero la dispersión de escombros llega tan cerca que cada marinero en cubierta abierta entiende que el margen de seguridad se ha vuelto mínimo. Otro misil vuela más bajo, más rápido, con un perfil peor. Su comportamiento final parece diseñado justamente para romper el cálculo de tiempo. Desciende, corrige y luego se estabiliza en un rumbo tan directo hacia el núcleo del grupo de ataque que durante unos segundos terribles, todo el combate parece concentrarse en ese único contacto. La distancia se derrumba. 9 millas, 7. La red converge. Varios sistemas refinan el cálculo. Se asigna un buque de escolta. La defensa interna del portaaviones se prepara. La guerra electrónica golpea el entorno del buscador del misil. Por un instante que parece eterno, nada cambia. Después el misil se sacude, apenas, sin dramatismo, pero lo suficiente. El último disparo defensivo se eleva y lo destruye en una nube furiosa de fragmentos y humo que por un momento rasga la oscuridad como si fuera de día. Nadie celebra, no hay espacio para eso, porque detrás siguen viniendo otros. El ataque se acerca a su verdad más peligrosa. El número inicial pesa menos que en el momento del lanzamiento. A esa distancia, 150 era terror puro. En la zona de defensa final, el combate se convierte en un duelo. Un misil, luego otro, luego uno más.
Cada sobreviviente se siente enorme porque es el único. Cada uno ahora carga con el peso de todo lo que el enjambre intentó lograr. Un sobreviviente se desvía muy a la derecha, como buscando un hueco entre los buques de escolta. Otro se mantiene bajo, imponiendo la lógica del combate a baja altura. Un tercero parece dañado, quizás degradado por las cargas anteriores, pero un misil dañado a velocidad hipersónica no es un misil seguro. Un fuselaje que se está desintegrando todavía puede matar, todavía puede destrozar antenas de radar, aviones expuestos, equipos de cubierta, tuberías de combustible, sistemas ópticos, todo aquello que convierte a un portaaviones en algo más que un casco gigante. La respuesta estadounidense se mantiene disciplinada. Esa disciplina es precisamente lo que rompe ataques como este. No la furia, no la audacia, la consistencia. El sistema correcto, a la distancia correcta, contra la amenaza correcta, con el nivel de certeza correcto. Así es como una defensa de múltiples capas sobrevive a la saturación. No dispara todo contra todo, absorbe la oleada en anillos de distancia y prioridad, y después destruye lo más importante antes de que el resto logre ocupar una posición favorable. Y entonces un misil se acerca más de lo que nadie hubiera querido, más de lo que debería. Su trayectoria se ocultó entre las interferencias de escombros caídos y de intercepciones exitosas. Aparece tarde, bajo, todavía con una velocidad monstruosa, apuntando hacia el sector de proa del portaaviones. Este es el momento que todos los conectados a la red sienten al mismo tiempo, porque toda la doctrina había funcionado, todas las líneas habían resistido, y aún así una amenaza logró llegar hasta el agua. El destructor más cercano abre fuego primero. El disparo pasa alto. Llega una segunda solución, casi. El misil se sacude a través del borde de la ventana y sigue avanzando. Ahora la responsabilidad recae en la defensa interna del propio portaaviones. Aquí es donde este tipo de combates se vuelve inolvidable. Se activan los cañones de defensa cercana. Suena poco heroico, suena mecánico y despiadado, como si el barco mismo se hubiera convertido en una máquina para destrozar metal. Un torrente de proyectiles se eleva en la trayectoria del misil. Por un instante imposible, el contacto desaparece entre salpicaduras, trazadoras, onda expansiva y furia. Después el misil explota, pero de forma imperfecta. El cuerpo principal queda destruido, la amenaza eliminada, pero los fragmentos siguen volando hacia adelante y hacia los costados, tan cerca que todo el que observa entiende que el portaaviones no solo se defendió, sobrevivió a un roce cercano. Y los roces cercanos importan, cambian la psicología, demuestran que la presión puede llegar muy cerca. Los misiles restantes, los pocos que todavía mantienen rumbo y siguen acercándose, ahora se enfrentan a una defensa que acaba de demostrar dos cosas a la vez. Puede sufrir tensión y sigue siendo letal bajo esa tensión. En este punto, el cálculo temporal iraní empieza a fallar de verdad. No porque los misiles se hayan vuelto más lentos, sino porque la arquitectura detrás de ellos deja de golpear como un solo impacto coordinado. Unos llegan pronto, otros tarde. Unos son destruidos, otros dañados. Algunos ahora llegan de uno en uno, justo a la zona de combate donde la defensa de múltiples capas funciona mejor. Este es el momento en que el grupo de ataque empieza a recuperar la iniciativa. Más destrucciones finales, más intercepciones limpias. Un sobreviviente es derribado sobre la estela de un buque de escolta, otro desaparece por babor, un tercero se desintegra lo bastante alto como para que sus restos caigan sin causar daño sobre el agua oscura. El enjambre ya no es un enjambre, son restos, y los restos todavía pueden matar. Por eso los segundos siguientes son los más peligrosos de todos. Un misil, diminuto en la pantalla táctica y enorme en sus posibles consecuencias, aprovecha el humo, los escombros y el caos de las intercepciones anteriores para acercarse más que cualquier otra amenaza restante. Su rumbo es feo, directo, real. No serpentea sin sentido, no lo necesita. Su única arma ahora es la velocidad pura y la posibilidad de que los defensores ya hayan gastado demasiados segundos en demasiadas otras tareas. Se acerca rápido. El destructor que cubre ese sector abre fuego, falla, reasigna. El crucero transmite datos. Los sistemas del portaaviones lo toman como blanco.
El misil sigue avanzando. En este momento nadie necesita una pantalla para entender lo que está pasando. Se escucha en las voces cortadas, se siente en la cuenta regresiva, se percibe en cómo cambia el ambiente en un buque de guerra cuando un arma entrante cruza la línea que separa un problema táctico de un evento inevitable. Otra línea defensiva entra en combate. Disparo, corrección. Luego una detonación de tal fuerza y tan cerca de la popa del portaaviones que por un instante terrible, cada imagen se pierde entre destellos, salpicaduras, humo y onda expansiva. Cuando la imagen vuelve, el barco sigue ahí, sigue en movimiento, sigue entero, sigue con vida en este combate. Y todo el que observa entiende cuán cerca estuvo. Entonces, casi de repente, el ataque empieza a apagarse. No de manera limpia, no de golpe, pero sí de forma inconfundible. Los contactos sobrevivientes desaparecen bajo el fuego de múltiples capas. Unos son interceptados en el último anillo, otros dentro de él. Algunos probablemente fallan por daño acumulado, por el desorden en su cálculo temporal, o por la tensión imposible de intentar completar un ataque de saturación que ya no llega como un golpe único y coordinado. Lo que empezó como 150 misiles hipersónicos, tratando de comprimir el cielo en una sola pesadilla, termina como suelen terminar los ataques de saturación fallidos. Con el cálculo temporal roto, los contactos apagados, escombros cayendo y la oportunidad perdida. Minutos después de las primeras firmas de lanzamiento, el grupo de ataque reporta que no quedan amenazas activas dentro del rango letal final. 150 lanzamientos, varias oleadas. La defensa exterior fue puesta a prueba. La defensa interior estuvo bajo presión. Se sobrevivieron varios roces cercanos. El portaaviones está intacto. La cubierta de vuelo está intacta. No hay incendio catastrófico. No hay pérdida de capacidad operativa. No hay esa imagen icónica de un portaaviones estadounidense ardiendo en el estrecho de Hormuz al amanecer. Sigamos la lógica. En este escenario, Irán desplegó un enorme concepto de saturación hipersónica contra una fuerza que vale decenas de miles de millones, en barcos, aviones, sensores, armamento, personal e influencia geopolítica, dentro de una de las vías de agua más explosivas políticamente del planeta. Ahí está la teoría detrás de la guerra de saturación. Fuerza desigual, consecuencias desiguales. El atacante no necesita que todos los misiles den en el blanco, necesita solo un impacto, uno que el mundo no pueda olvidar. La respuesta estadounidense es cara. Los interceptores son caros. Mantener el nivel de alerta es caro. La profundidad del arsenal es cara. El desgaste de los sistemas es caro. El costo de sobrevivir a un combate así es alto. Pero el costo no es la primera cifra que importa cuando un grupo de ataque de portaaviones lucha por sobrevivir bajo un ataque hipersónico. Lo que importa es el resultado. El portaaviones sobrevive, los buques de escolta sobreviven, el ala aérea sobrevive, la red sobrevive, y el mundo no amanece con la noticia de un portaaviones estadounidense en llamas, varado en el estrecho de Hormuz. Por eso el ataque fracasa estratégicamente, aunque demuestre algo profundamente inquietante, porque sí demuestra algo. Demuestra que un portaaviones en Hormuz puede ser sometido a presión real, que la velocidad, la compresión y el volumen de una salva de misiles pueden obligar incluso a la fuerza naval más avanzada del planeta a combatir en segundos y en una geometría al borde del desastre. Pero también demuestra otra cosa. Un grupo de ataque de portaaviones estadounidense no es un solo barco enorme esperando indefenso bajo el cielo. Es un escudo en movimiento hecho de sensores, buques de escolta, interceptores, guerra electrónica, entrenamiento, disciplina y una toma de decisiones conectada, construida exactamente para un caos como este. El plan atacante tenía fortalezas reales: velocidad, volumen, presión desde múltiples ejes, maniobras finales, la teoría de la saturación, tensión temporal, desgaste defensivo. Cada parte de esa amenaza fue real, cada parte se acercó, cada parte falló. No porque el portaaviones sea invulnerable, ustedes acaban de escuchar lo estrecho que fue el margen. Y no porque los defensores fueran temerarios, estuvieron a segundos del desastre más de una vez. El ataque fracasó porque el grupo de ataque nunca combatió como barcos aislados defendiendo sus propios costados.
combatió como un solo organismo. Una sola imagen, una sola cadena de tiempo, un solo escudo armado con múltiples radares, múltiples celdas de lanzamiento, múltiples ángulos de disparo, múltiples cubiertas y múltiples tripulaciones, resolviendo el mismo caos más rápido de lo que el caos lograba resolverlos a ellos, mientras lo arrancaban del cielo pedazo por pedazo. Al salir el sol, el portaaviones sigue avanzando por Hormuz. Los equipos de emergencia revisan las superficies expuestas en busca de daños por fragmentos. Los buques de escolta calculan cuánta munición les queda. El personal de cubierta de vuelo verifica el nivel de alistamiento. Los operadores de guerra electrónica analizan qué buscaba lograr esa salva sobre el espacio operativo. Y la cubierta de vuelo, precisamente lo que todo el ataque quería silenciar, aterrorizar, se prepara para volver a operar. 150 misiles hipersónicos fueron tras un símbolo. Encontraron un sistema. Y uno se queda pensando en esos marineros, en esas familias esperando noticias del otro lado del mundo, mientras todo esto ocurría en cuestión de minutos, sin que la mayoría de la gente despertara siquiera enterada de lo cerca que estuvo la historia de cambiar esa madrugada. Porque al final, detrás de cada radar, de cada disparo defensivo, de cada decisión tomada en fracciones de segundo, hay personas comunes cumpliendo un trabajo bajo una presión que casi nadie afuera podría imaginar, y uno no puede evitar preguntarse qué pasaría por la cabeza de un joven marinero en esa cubierta, viendo el cielo llenarse de fuego, sabiendo que un solo error, uno solo, podía costarle todo. Cuesta no pensar en cómo reaccionaría cualquiera de nosotros si viviera, aunque fuera por unos minutos, esa combinación de miedo, disciplina y responsabilidad compartida, y en si al final lo que realmente salva a la gente en momentos así no es la tecnología, sino la manera en que confían unos en otros para sostenerse cuando todo parece estar a punto de romperse.